Amigas, amigos, son las 8:41 de la mañana. Continuamos con más de Al Día con Sergio. A ver, ¿qué te tengo por aquí hoy, Gaby? Gaby, hoy es jueves con Gaby Peroso. Jueves de perspectiva con Gaby. A ver, ¿qué te tengo por acá? Esto es una canción, esto no es de tu época, pero... A ver, vamos a ver. Aquí ya te voy a poner esto, ya te voy a poner esto, a ver si te gusta. Ajá, eso no es de tu época. No es de mi época, pero ¿Pero sabes cuál obviamente la conocemos. Lo que no sabemos es si hay amor en el aire entre Estados Unidos y Venezuela. Creo que no. Bueno, entre los Estados Unidos y Guaidó sí, pero entre Estados Unidos y Maduro no hay mucho amor. Creo. Bueno, justamente los jueves tratamos de tocar un poco el tema internacional, un poco las relaciones Venezuela-Estados Unidos, Venezuela con la región, y Gaby pues nos tiene información sobre al respecto. La noticia más reciente fue esta publicación que hizo en el día antes de ayer el New York Times, donde habla de una supuesta divulgación de información por parte de un diplomático norteamericano, voy a leerlo, que dice que Estados Unidos no imputaría ni buscaría castigar de ninguna forma a Maduro si él deja de forma voluntaria el poder. Incluso habla de que tanto Maduro como Guaidó deberían separarse de sus cargos si quieren llegar a ser o postularse como candidatos. Bueno, la verdad es que creo que con Maduro hay pocas opciones, pero pues levanta sospechas en el caso de Guaidó. No sé qué información tienes al respecto, Gaby, Sí. Información que incluso dio o habría dado Elliot Abrams. Justamente el gran titular de la amnistía a Maduro ha sido un tema reiterado. Estados Unidos lo ha dejado muy claro de que existe una salida totalmente libre para Nicolás Maduro, donde no sería perseguido, donde él dejaría el poder y sería de alguna manera intocable en el mundo. No sabemos si luego se abriría algún tipo de proceso, pero por lo menos Estados Unidos quisiera crear esas garantías para que él deje el poder de una manera limpia, para que no haya violencia en el país. Esto ya se ha dicho reiteradamente. Lo que sí llama la atención es el tema, habíamos visto también en Estados Unidos decir claramente que Nicolás Maduro no podía participar en las elecciones si él continuaba en el poder, se tenía que retirar, pero por primera vez dicen que también Guaidó debería entonces retirarse de sus funciones y es de alguna manera dar la igualdad. Ambos están disputando el puesto, por así decirlo, por tanto ambos se deberían separar. Esto, bueno, llama la atención. Hay quienes dicen que de alguna manera Estados Unidos adelanta un tema así, porque decir en este momento, ¿por qué hablar de elecciones si en ningún momento en teoría está planteada? Siempre Estados Unidos de alguna manera ha tenido un paso adelante, por si así por casualidad, de verdad existen negociaciones para hacer una elección en febrero o en junio del año que viene, ellos dar su posición de que quisieran que entonces las cosas se hicieran sin Guaidó y sin Maduro en el poder, si ellos quieren estar en la boleta. Obviamente pueden haber otros candidatos de oposición y otros candidatos del oficialismo. Ellos también han dejado claro que en estas elecciones entraría el chavismo. Ellos siempre lo han dicho, dicen que justamente se trata de democracia y que todos los factores de poder tendrían que entrar en este juego. Ahora, no sabemos... No, y no sabemos cómo lo tome la población también, Gaby, porque una cosa es que realmente si tú ves las reacciones inmediatas en las redes, claro, digamos la reacción que uno tiene más próxima, ¿no? Las redes inmediatamente dicen, no, Maduro no, Chávez no, nada que tenga que ver con el chavismo, lo entendemos, pero de alguna forma es la pluralidad que debería existir en el país. Claro, ¿No me sí, explico? sí, O sea, al obviamente, final, haciendo el honor a la democracia, tiene que entrar el chavismo, el madurismo. Claro. Que y no lo cualquier otra querramos, fuerza de verdad, política. yo no lo quiero tampoco, yo no quiero nada que tenga que ver con una tinte de ese color en Venezuela, pero al final pues igualmente va a aparecer. En el día de ayer, Gaby, la OEA tuvo una nueva reunión. Yo decía incluso ayer en el programa que pues no sabía si realmente esto iba a tener algún tipo de efecto favorable a Venezuela, porque al final vemos que son reuniones que quedan como en la nada, ¿no? Quedan como en el aire y no terminan tomándose decisiones. No obstante, pues veíamos que en el día de ayer hubo decisiones con respecto a Venezuela, incluso se habla de la posibilidad de que pues sean elevados los delitos de lesa humanidad contra Maduro y su gente ante la Corte Penal Internacional desde la OEA, ¿no? Sí. ¿Qué se habla y también que se habla del TIAR dentro de la OEA en estos momentos? Bueno, varios puntos que destacar el día de ayer. Se obtuvieron 21 votos, normalmente la media son 19 y Bolivia se abstuvo. Es correcto. Eso es algo que normalmente no ocurre. Uruguay se paró
al baño o no sé a qué, Sí, se abstuvo. para no tener se que abstuvo. votar, ni siquiera abstener, sino se cuenta como una No ausencia. estuvo. Porque al final los países tienen la responsabilidad, o sea, se trata de Michelle Bachelet, que además es una figura muy importante en la izquierda latinoamericana, pero que además es una figura importante en la ONU, o sea, cómo rebatir ese informe donde en definitiva se da cuenta de cada una de las violaciones a los derechos humanos. Los países se encuentran en un compromiso. Esos 21 votos nuevamente aseguran una buena mayoría, no suficiente, dentro de la Organización de Estados Americanos, y está por otro lado lo que se está negociando internamente. Por cierto, esta discusión fue tardía, tenía que ocurrir justamente después del informe de Bachelet, pero bueno, ahora hay una nueva presidenta en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, eso retrasó un poco. Paralelamente, que también hoy escuchábamos al embajador de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, se está realizando la negociación para hacer la primera reunión de consulta del TIAR. El TIAR es justamente ese tratado interamericano de protección recíproca, es decir, los países se tienen que proteger uno a otro, no solamente se trata de una intervención militar, sino también de proteger en momentos de contingencia. ¿Cuál es el momento de contingencia? El que está viviendo Venezuela, Claro, claro. lo que se está viviendo entre la frontera de Ecuador y Colombia, donde hay una crisis humanitaria y los países tienen que hacer algo porque no solamente se trata de un problema de Venezuela, sino que es un problema de toda la región. Se necesitarían 13 votos para avanzar en ese tema del TIAR. En teoría tenemos 21 en la Organización de Estados Americanos. Habría una opción. Habría una opción, pero también dicen que no es lo mismo votar en una resolución en Washington tranquilamente, donde tú no necesitas participar, a tener 13 países que tienen que dar recursos, capaz y tienen que dar personal, que tienen que actuar para acometer una acción en, por ejemplo, la frontera entre Colombia y Venezuela, porque ya aquí requiere la intervención, sería no por solamente lo menos humanitaria. el voto, sino el voto y acción, o sea, voto, pero también actúo, o sea, hago, Sí, propongo. los países tendrían que conformar, por ejemplo, un ejército de paz, no de guerra, o sea, ponte civiles que vayan a atender la crisis humanitaria. Entonces, Paraguay, Colombia, tienen que enviar ese personal, tienen que conformar ese personal, ya es distinto, no es una decisión que se toma en una mesa, sino que ya se tienen que hacer algunas acciones que ni siquiera estamos hablando del tema militar, es solamente del tema humanitario, porque justamente el TIAR pretende proteger la paz de la región. Y otra de las cosas importantes que va a también dar pie a muchas cosas en Naciones Unidas, que no estaba ocurriendo el año pasado, es que ACNUR ya calificó la crisis venezolana, ya no la califica de regional, sino de global. Naciones Unidas normalmente no estaba tomando parte, estaba ayudando en silencio, pero no se daban este tipo de publicaciones. Ya tenemos entonces el informe de Michelle Bachelet, ya tenemos a ACNUR diciendo que esto es una crisis global. O sea, Naciones Unidas tiene que actuar. Ahí le están haciendo un llamado a los países que se han mantenido distantes, ya no solamente América, que tiene que estar inevitablemente involucrado, a que se tienen que involucrar, a que tiene que haber dinero. Se ha dado el 30% a Colombia del dinero que se tenía que dar para ayudarlo con los refugiados venezolanos, y Naciones Unidas da David Smolak hacía una cuenta de $5.000 recibe un refugiado sirio, cuando un refugiado venezolano reciba en proporción unos $100, es decir, una crisis casi igual, y Naciones Unidas y las demás organizaciones no están aportando tanto para poder proteger a todos estos ciudadanos que viven una crisis humanitaria. Yo siempre me he preguntado, Gaby, por qué las Naciones Unidas ha sido así con esta situación de los venezolanos. No sé si es que tiene que ver con el tema de cierta afinidad que habría con el régimen de Maduro, porque es que yo no lo logro entender, y por más que lea yo digo, bueno, pero ¿por qué Naciones Unidas, el propio Antonio Guterres, secretario general de la ONU, no hay como un pronunciamiento como más enérgico en contra del régimen de Maduro? Entiendo que no puede, digamos, colocarse del lado de nadie, pero no sé, ha sido como muy blandengue o muy guabinoso, como se dice, ¿no? Bueno, es lo que ocurría exactamente en la Organización de Estados Americanos hace 2, 3 años, cuando apenas se alcanzaban 3 o 4 votos a favor, ahora son 21. Se ha hecho un trabajo de lobby increíble, los países se han involucrado muchísimo más, pero además Naciones Unidas no son estos 24 países
creo que si no me equivoco, son 32 países de América los que lo integran. En Naciones Unidas hay muchísimas más naciones que son completamente ajenas a la realidad venezolana, pero sí creo que hay un componente de eso, que los grandes líderes de Naciones Unidas todavía tienen tendencias justamente que van un poco más hacia la izquierda. Todos estos organismos normalmente han tenido esas ideologías más liberales, que van un poco más con la izquierda, pero yo creo que la realidad de que está viviendo Venezuela ya se hace innegable. O sea, pensar que Michelle Bachelet iba a entregar un informe tan duro como el que lo entregó era impensable. Maduro le abrió la puerta porque en teoría sabía que lo iban a beneficiar, y al final esa mujer habló muy poco dentro de Venezuela, pero habló mucho fuera, y eso tiene un peso importante. Ahora hay que ver qué se va a proponer en Naciones Unidas para, por ejemplo, atender inmediatamente la crisis de refugiados, para ayudar a Colombia, que se le está escapando de las manos. Ahora tiene que hacer casi un doble curso escolar para poder atender a todos esos niños venezolanos. Tiene un tapón en la frontera con Ecuador. Y ahora se complica todo, Gaby, porque fíjate tú lo que pasó en el día de hoy con el tema de las FARC, que ha dicho que ha retomado las armas. A mí me preocupa porque no solamente es un problema regional, eso también termina siendo un problema global. Claro, es terrorismo. Exactamente, terrorismo. Ellos han sido calificados así. Y la angustia que debe tener en estos momentos la población colombiana, sobre todo la población fronteriza, pues no sabemos cómo va a tomarlo. Estaba pendiente a ver si había algún tipo de, todavía no ha recibido respuesta de parte del gobierno colombiano. Por lo menos ellos ayer Duque advertían que justamente Iván Márquez y Saltrich iban a liderar un movimiento guerrillero, ya lo confirmaron. Ellos lo esperaban, sí. Pero aquí lo preocupante es que justamente lanzan nuevamente la guerrilla, mandan el acuerdo de paz a un lado, pero lo que está pasando en Argentina, que hay una posibilidad que vuelva a la izquierda, en Colombia, que dicen que hay posibilidades de que vuelva también la izquierda, ese socialismo del siglo XXI está renaciendo, con guerrilla incluida. Mira, fíjate tú lo que acaba de decir, lo voy a retuitear, lo acaba de comentar el expresidente Juan Manuel Santos. Dice, el 90% de las FARC sigue en el proceso de paz. Hay que seguirles cumpliendo. A los desertores hay que reprimirlos con toda contundencia. La batalla por la paz no se detiene. Inmediatamente la gente le responde y le dice que eso es mentira, que no hay ningún 90%. Bueno, ahí tiene su premio Nobel de la Paz y ahí está la guerrilla haciendo lo que le da la gana. O sea, realmente yo creo que había que tener mano dura porque se trata de terroristas, se trata de delincuentes que no pueden negociar. Ganaron un terreno político importantísimo, le hicieron el piso también político a todos estos como Petro y todos estos izquierdosos, y ahora vuelven a su naturaleza, al tema de la violencia y al tema de reprimir. Y Venezuela jugaría un papel muy importante en este. Recordemos que los guerrilleros se refugian justamente en Venezuela y no sabemos si tiene relación, pero Estados Unidos normalmente tiene dos pasos adelante. Se abrió también una oficina a cargo del encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos. Recuerden que ellos fueron expulsados de Venezuela. ¿Qué haría esa oficina virtual, Gaby? Bueno, todavía no han dicho específicamente. Dicen que en primer lugar van a justamente atender a la diáspora venezolana. Va a funcionar como una oficina dedicada a Venezuela. No sabemos si incluso va a llegar a tramitar papeles de venezolanos. Recordemos que los venezolanos ahora se trasladan a Bogotá para hacerlo. Queda dentro de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, pero es una oficina 100% dedicada a Venezuela. Yo no sé si me atrevería a decir, es como una especie de la Embajada de Venezuela, que ya no estaría en Vallarriba, en Caracas, sino que estaría en Colombia. Pero esta oficina, adicionalmente, sería una de las encargadas de monitorear la región, de tener ese contacto de inteligencia, no solamente de trámites o de dar dinero y alivio a los refugiados. Había venido trabajando de forma virtual, a través de las redes, a través de internet y por supuesto, pero solamente trabajando, digamos, a nivel de comunicaciones, ¿no? No ha habido más información, no ha habido acciones como tal, porque no pueden prácticamente hacer nada. Posiblemente sea eso, ¿no? Un poco para ayudar a los venezolanos que buscan tramitar algún tipo de documento, pues con miras a
no sé, a venir a Estados Unidos. Sí, bueno, y esa oficina podría funcionar para monitorear este tema también de la guerrilla, porque recordemos que hay un tema diplomático, pero también hay un tema de inteligencia y de seguridad que está manejando Estados Unidos y está mandando una misión diplomática completa a Colombia para justamente monitorear, atender el caso Venezuela. En definitiva, están muy activos con este tema y yo creo que el tema de la guerrilla podría acelerar algunas cosas. No sé si sea así, pero se está complicando muchísimo más la región. Gracias a Gabriela Peroso, Gaby Peroso en perspectiva hoy aquí con los temas que nos tocan en la región. Nuestra muy querida colega Gabriela Peroso, Gaby Peroso, como la conocemos pues cariñosamente aquí en BPI TV. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, mi Gaby. Una pausa, amigas, amigos. En breve seguimos con más de Al Día con Sergio. Ya venimos. Bueno, Gaby, gracias.